En la ficción, el colapso suele empezar con una imagen clara. En The Walking Dead, el mundo ya está roto cuando el protagonista abre los ojos. En 28 Days Later, la ciudad vacía produce una calma falsa, casi elegante. En Train to Busan, el desastre se vuelve incontrolable por la velocidad con la que una multitud encerrada se transforma en una trampa. La realidad probable estaría más cerca de esa tercera opción que de las otras dos. Menos silencio cinematográfico, más confusión, más gente tomando malas decisiones al mismo tiempo, más información contradictoria, más puertas bloqueadas, más ruido, más humo, más tráfico, más personas heridas creyendo que todavía hay un protocolo capaz de sostenerlo todo. Foros dedicados a escenarios zombie repiten una intuición muy consistente. Los peores lugares son justamente aquellos a los que casi todos correrían primero, como hospitales, autopistas, centros comerciales, gasolineras, estadios y nodos de transporte. La lógica de emergencias reales apunta en la misma dirección, porque en una crisis el factor más letal no siempre es la amenaza principal, sino el cuello de botella humano que se forma alrededor de recursos, salidas y rumores. El séptimo lugar, el menos malo dentro de los peores, es la gasolinera. Parece una decisión inteligente porque el combustible representa movimiento, y movimiento parece libertad. El problema es que la gasolinera no es una fuente de escape, es un embudo. En crisis reales, el combustible provoca colas, compras de pánico, robos y agresiones. Incluso fuera de un escenario extremo, recientes episodios de escasez han derivado en violencia contra trabajadores y acaparamiento. En discusiones de Reddit sobre apocalipsis zombie, las gasolineras aparecen una y otra vez entre los lugares a evitar, porque todos llegan pensando lo mismo: llenar el depósito, cargar bidones, irse antes que los demás. Eso crea coches atravesados, discusiones, motores encendidos en fila, gente a pie desesperada golpeando ventanillas, superficies inflamables y muy poca cobertura real. Si te encuentras allí cuando empieza la caída, sobrevives no por pelear por una bomba libre, sino por entender que el combustible ya dejó de ser el recurso principal. La prioridad pasa a ser separarte del flujo humano. No entras en la fila, no discutes, no exhibes recipientes, ni mapas, ni comida. Si vas en vehículo y todavía puedes salir, abandonas la estación antes de quedar encerrado entre dos autos. Si llegaste a pie, rodeas el perímetro y observas quién controla la zona: empleados, vecinos armados, saqueadores, personas heridas. Una gasolinera suele tener líneas de visión abiertas, pero también pocos puntos realmente defendibles. En una escena zombie, una sola caída cerca del surtidor puede generar una reacción absurda: empujones, gritos, disparos, incendio, estampida. La salida más inteligente es lateral y temprana, no frontal y desesperada. La lección allí es brutal. Cuando todos buscan energía, el sitio donde se vende energía se convierte en un detonador social antes de convertirse en un refugio. El sexto lugar es el supermercado grande, la tienda de descuento o la farmacia de gran superficie. Sobre el papel es una fortaleza de recursos: agua, comida, medicinas, herramientas, pilas. En la práctica, durante las primeras horas es un imán para la histeria. Reddit los menciona junto con malls, farmacias y big box stores precisamente por eso. Abundancia visible, accesos amplios, estacionamientos abiertos, varias entradas y demasiada gente convencida de que aún queda tiempo para hacer una compra rápida. En emergencias reales, la decisión entre evacuar o resguardarse es crítica y depende del tipo de amenaza. Intentar llegar a un lugar comercial en plena ola de pánico te mete justo dentro del flujo que OSHA describe como el más peligroso: personas moviéndose con información incompleta, sin coordinación inmediata de autoridades y con objetivos incompatibles entre sí. La escena desde dentro es peor que en las películas, porque no tiene música, ni héroes, ni una puerta trasera milagrosa abierta para ti. Hay carritos bloqueando pasillos, padres arrastrando niños, empleados que ya no saben si trabajan o si están intentando huir, alarmas sonando por secciones, una fila larga en cajas que deja de existir cuando corre el primer rumor de mordidas en el área de congelados.
Los productos útiles se agotan primero, pero no necesariamente los correctos. Mucha gente irá por comida lista para consumir y por fármacos. Poca pensará en cordeles, cintas, guantes gruesos, recipientes, filtros improvisados, calcetines, encendedores, mantas térmicas. Si quedas atrapado en uno, no conviertes el edificio en tu base salvo que hayas llegado absurdamente temprano y tengas un grupo organizado, entradas controlables y tiempo de fortificación. Una combinación casi imposible. Lo práctico es una extracción silenciosa con lo que cabe en un solo bulto ligero. Agua, elementos de barrera, botiquín básico, calorías densas, iluminación compacta. Lo que mata allí no es la falta de recursos, sino la pelea colectiva por recursos visibles en una caja de cristal. El quinto lugar es la autopista, la gran avenida de salida o la ruta oficial de evacuación. La imaginación popular insiste en que, apenas empiece todo, lo correcto será marcharse de la ciudad. A veces lo será. El problema es que la mayoría intentará hacerlo por los mismos corredores, al mismo tiempo, con los mismos objetivos vagos. Afuera, la casa de un familiar, la carretera al norte, algún sitio menos poblado. FEMA y OSHA llevan años advirtiendo que decidir entre evacuar o refugiarse depende del peligro y de la capacidad real de movimiento. Una evacuación mal sincronizada puede ser más peligrosa que permanecer en un lugar seguro por un periodo corto. En los foros zombie, las freeways y evacuation routes aparecen repetidamente entre los lugares a evitar por una razón elemental. Un atasco no es movilidad, es exposición prolongada en una caja metálica, rodeada por miles de desconocidos. En una autopista detenida, el coche deja de ser un vehículo y pasa a ser una celda con ventanas. Tienes combustible, quizá, pero no velocidad. Tienes puertas, pero abrirlas te pone en una corriente humana impredecible. Tienes una ruta delante, pero depende de que cientos de personas delante de ti reaccionen mejor que tú. Basta un accidente, un control, un incendio, un vehículo abandonado cruzado o una masa corriendo en dirección contraria para quebrar toda la lógica del escape. La ficción suele mostrar autopistas repletas de autos abandonados como decorado del fin. Lo inquietante es que esa imagen sí encaja con el comportamiento real de los cuellos de botella. Sobrevivir allí significa renunciar rápido a la ilusión del plan inicial. Si el tráfico ya está muerto, te bajas solo cuando tengas una vía peatonal lateral, cubierta relativa y destino corto, no cuando el pánico te empuje. No avanzas por el centro de la carretera como en un cartel de película. Te mueves por márgenes, evalúas desniveles, barreras, salidas de servicio, pasos inferiores, calles secundarias. La autopista mata porque promete distancia mientras te roba maniobra. El cuarto lugar es el aeropuerto, la terminal de autobuses o la gran estación interurbana. En el imaginario de Crisis, estos sitios representan el último puente con el orden. Aviones que aún despegan, buses que aún salen, trenes de largo recorrido, personal uniformado, controles, pantallas, anuncios, infraestructura. Pero precisamente por ser nodos de tránsito concentrados, población flotante, equipaje, controles de acceso, puertas que se cierran, áreas estériles, barreras físicas y dependencia de sistemas coordinados. La FAA trata los aeropuertos como entornos que requieren planes de emergencia integrales, coordinación entre múltiples agencias y procedimientos muy estrictos. Eso ya sugiere algo importante para un apocalipsis. Si el sistema se fractura, la complejidad del lugar se vuelve una desventaja. En debates de Reddit aparecen terminales, docks y aeropuertos como zonas a evitar, porque una multitud que esperaba moverse puede transformarse muy rápido en una multitud que descubre que no va a ningún lado. La experiencia subjetiva allí sería devastadora. Pantallas cambiando a cancelado. Filas que se deshacen y vuelven a formarse en otra puerta. Equipajes convertidos en obstáculos. Controles que retrasan a los sanos y no detienen a los infectados si la fase inicial de la enfermedad todavía permite caminar. Familias separadas por barreras de seguridad. Personal intentando obedecer un protocolo diseñado para incidentes delimitados, no para un colapso biológico y social total. En aeropuertos y terminales, la arquitectura prioriza el flujo ordenado. Cuando ese flujo se rompe, aparecen cuellos de botella en puertas, escaleras, filtros y pasillos.
No es casual que incluso las guías de seguridad para grandes instalaciones subrayen la necesidad de salidas amplias y planes de evacuación masiva. Si quedas atrapado allí, tu mejor oportunidad rara vez será correr hacia el gate prometedor. Será alejarte del corazón del tránsito, evitar zonas de control saturadas y buscar salidas de servicio o perímetros menos disputados. En un mundo colapsando, un aeropuerto deja de ser una puerta al exterior y se convierte en un museo de la dependencia tecnológica. El tercer lugar es el estadio, el concierto, el pabellón o cualquier refugio masivo improvisado. Aquí la trampa no es solo la cantidad de personas, sino la psicología de la multitud. Una masa humana puede ser ordenada mientras percibe estructura, pero cuando aparece una amenaza ambigua, un rumor de contagio o una agresión visible, el grupo deja de actuar como individuos y empieza a comportarse como presión física. Estudios y guías sobre gestión de multitudes insisten en los riesgos de bottlenecks, crowd crush y pánico en eventos masivos. Análisis posteriores a desastres reales han mostrado lo rápido que una reunión aparentemente festiva puede volverse mortal. En Reddit también aparecen estadios y gimnasios entre los lugares que habría que evitar desde el minuto 1, justo porque muchas autoridades los usarían como puntos de reunión, asistencia o refugio. En narrativa zombie, el estadio parece a veces una solución temporal. Rejas, espacio, visibilidad, posiblemente personal de seguridad. En una lectura realista, es un corral gigante con acceso limitado, sanitarios insuficientes, ruido desorientador, miles de personas exhaustas y una cadena logística que se degrada en horas. Allí no necesitas un brote gigantesco para que todo se rompa. Bastan un par de sospechas, una pelea por comida, un corte eléctrico, una orden contradictoria o la noticia de que los autobuses ya no volverán. Las salidas, que en un evento funcionan como descompresión normal, se convierten en trituradores humanos si todos las identifican al mismo tiempo. Sobrevivir en un estadio exige algo que casi nadie logra cuando el miedo entra en escena. Salir antes de que la multitud decida salir. No corres con el flujo central. No te acercas a vallas donde la presión se acumula. No buscas información en el punto más concurrido. Observas bordes, puertas de personal, rutas de mantenimiento, desniveles, accesos secundarios. A nivel zombie, además, el estadio añade un problema perverso. Concentra cuerpos, fluidos, lesiones, pánico y contacto estrecho. Justo los ingredientes perfectos para multiplicar cualquier contagio basado en mordidas o exposición directa. El segundo lugar es el metro, el túnel, el paso subterráneo y, en general, cualquier infraestructura enterrada. Si el estadio es un corral, el subsuelo es una garganta. Investigaciones sobre evacuación en estaciones de metro describen de forma explícita los cuellos de botella, las limitaciones de capacidad y los peligros de estaciones profundas o con diseños complejos. Sistemas de transporte como el MTA incluso advierten que en una emergencia no debe intentarse evacuar por cuenta propia debido al riesgo de electrificación, movimiento de otros vehículos y desorientación operativa. Esa advertencia en un escenario zombie tiene una lectura escalofriante. Abajo, cuando el sistema aún está parcialmente vivo o fallando de forma irregular, no solo estás encerrado con gente, también estás encerrado con infraestructura que puede matarte sin necesidad de infectados. Lo peor del subterráneo no es la oscuridad, sino la degradación de la información. No sabes cuántas salidas siguen operativas. No sabes si la siguiente escalera conduce a la calle o a otro nivel. No sabes si el ruido que escuchas es una estampida, un tren, una puerta metálica o 20 personas golpeando un cierre. En la superficie al menos existe la posibilidad de desviarte. Abajo, casi todo obliga a ir hacia donde va la geometría. Las paredes te dicen por dónde morir. En la lógica de un video, los túneles son intensos, tensos, emocionantes. En una lógica real son humedades, humo, eco, puntos ciegos, falta de cobertura, respiración compartida, tropiezos, manos que te agarran sin que veas de quién son. Si te atrapa un inicio de brote en el metro, la regla es simple y terrible.
ascender en cuanto exista una ruta razonablemente clara antes de que la masa descubra la misma idea. No avanzas a ciegas por túneles largos salvo que no exista alternativa. No te separas del borde seguro por curiosidad. No bajas a buscar una salida menos concurrida sin conocer el trazado. El subsuelo castiga el optimismo, porque cada decisión tarda más en corregirse. El primer lugar, el peor de todos, es el hospital. No porque sea frágil, sino porque es exactamente lo contrario. Es robusto, funcional, organizado, y por eso mismo será el imán natural del desastre. Los propios debates de Reddit lo colocan con frecuencia en el primer puesto de los peores lugares posibles, con un razonamiento intuitivo. ¿A dónde van los mordidos, los febriles, los heridos, los confundidos, los familiares desesperados y los cadáveres recientes? Al hospital. La investigación sobre preparación hospitalaria y eventos con víctimas masivas muestra que los hospitales planifican para sobrecarga, cancelación de procedimientos y crisis complejas, pero también deja claro que estos entornos son nodos críticos sometidos a presiones extremas durante epidemias e incidentes de múltiples víctimas. En otras palabras, incluso cuando el sistema funciona al borde de la saturación en una gran emergencia. En una crisis zombie, el hospital sería probablemente el primer lugar donde convergerían la enfermedad, la negación, la esperanza y el colapso administrativo al mismo tiempo. La fantasía de ir al hospital nace de una asociación muy humana. Si algo horrible sucede, allí están las profesionales, los medicamentos, las camillas, los generadores, las puertas automáticas, los protocolos. Durante las primeras horas del brote, esa asociación todavía tendrá fuerza suficiente para atraer a miles. Y eso es precisamente lo que lo vuelve mortal. Pasillos llenos, triage rebasado, ambulancias llegando sin parar, accesos colapsados por familiares, pacientes que aún parecen solo agitados, salas de espera abarrotadas, personal agotado, seguridad tratando de separar a los agresivos de los heridos. El hospital no falla de una sola vez. Se va rompiendo por capas. Primero, la espera, luego la clasificación, luego la circulación interna, después la confianza. A partir de cierto punto, cada puerta de seguridad que en otro día protegería un ala se convierte en una ratonera para quienes quedaron del lado equivocado. Las mismas características que lo hacen eficiente, sectores, controles, ascensores, escaleras, puertas cortafuego, dependencias, pueden fragmentar a las personas en bolsas aisladas sin salida intuitiva. Desde una perspectiva práctica, sobrevivir no se parece a vencer hordas, se parece a llegar 5 minutos antes que el pánico o a renunciar a tiempo al plan equivocado. La primera ventaja no es un arma, es la lectura del comportamiento colectivo. Donde ves fila, habrá disputa. Donde ves puerta estrecha, habrá aplastamiento. Donde ves recurso crítico visible, habrá violencia. Donde ves señalización compleja, habrá gente perdida. Donde ves institucionalidad saturada, habrá demoras letales. La persona que dura más no es la más fuerte, sino la que entiende que el apocalipsis empieza como un problema de tránsito, información y proximidad antes de convertirse en una guerra abierta. En ese momento inicial, cada calle todavía parece normal desde lejos. Cada edificio todavía conserva su función en los letreros. Cada voz todavía intenta nombrar lo que pasa con palabras antiguas. Accidente, disturbio, cuarentena, protocolo, derivación, demora. Y mientras el lenguaje tarda en admitir la magnitud del cambio, los peores lugares del mundo siguen encendiendo sus luces, abriendo sus puertas automáticas y llamando a la gente hacia adentro, como si siguieran siendo exactamente lo que eran hace una hora.